Cuando Hernán Cortés y sus soldados entraron por primera vez en los grandes mercados de Tlatelolco en noviembre de 1519, quedaron paralizados. No por el oro, no por las plumas, sino por algo que ninguno de ellos podía explicar. Miles de herramientas de piedra negra, afiladas como nada que hubieran visto en Europa, vendidas en perfecta uniformidad, como si fueran fabricadas por una máquina que todavía no existía. El cronista Bernal Díaz del Castillo escribió que los mercados de México superaban en orden y en abundancia a cualquier cosa conocida en el Viejo Mundo. Pero lo que más le desconcertaba no era la plata ni el cacao. Era esa piedra oscura y brillante que los mexicas usaban para todo, desde cortar carne hasta raspar fibras, desde sacrificar hasta curar. En Europa, una civilización sin hierro era impensable. Una civilización sin metal era, por definición, primitiva. Y sin embargo, aquí estaba una de las ciudades más grandes del mundo, con más de 200,000 habitantes, funcionando con precisión milimétrica gracias a una piedra volcánica. Los españoles no lo entendieron entonces, y durante siglos, los arqueólogos tampoco lo entendieron del todo. Lo que están descubriendo ahora está sorprendiendo a todos los expertos. Hay una sierra en el estado de Hidalgo, a poco más de 100 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, que guarda uno de los secretos mejor conservados de toda Mesoamérica. Se llama la Sierra de las Navajas. Desde lejos parece un macizo montañoso ordinario, cubierto de bosques de pino y encino, con niebla baja en las mañanas y un silencio que pesa. Pero si uno se acerca y observa el suelo con atención, comienza a notar algo extraño. La tierra brilla. En ciertos puntos, los taludes están literalmente sembrados de fragmentos de vidrio volcánico negro y verde, astillas relucientes que el sol convierte en pequeños destellos. No es basura moderna. Son los residuos de más de 2000 años de minería prehispánica, acumulados durante generaciones. Todavía ahí, todavía contando una historia que apenas comenzamos a descifrar. La Sierra de las Navajas es el único yacimiento conocido en toda Mesoamérica que produce obsidiana de color verde. Eso puede sonar como un detalle menor, pero para los arqueólogos es una firma química inconfundible. El investigador Alejandro Pastrana Cruz, de la Dirección de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lleva más de 4 décadas estudiando este yacimiento, y lo que ha documentado es extraordinario. La obsidiana verde de la Sierra de las Navajas, también conocida como obsidiana de Pachuca por el municipio más cercano, se distribuyó por toda Mesoamérica con una intensidad y una consistencia que no tiene paralelo en ningún otro material arqueológico del continente americano. Se han encontrado fragmentos de esta obsidiana en sitios tan distantes como Tikal, en Guatemala, en Copán, en Honduras, en sitios costeros del Golfo de México, y según investigaciones recientes analizadas con fluorescencia de rayos X, incluso en contextos postconquista en Arizona y Nuevo México, llevados por los aliados indígenas de los españoles durante las expediciones del siglo XVI. Una sola piedra, una sola sierra y un radio de distribución que cubre prácticamente toda Mesoamérica. Pero la historia verdadera de la obsidiana no empieza con los aztecas ni con Teotihuacán. Empieza mucho antes, y empieza con un problema que los humanos llevan enfrentando desde que existen como especie. ¿Cómo cortar? El filo de una navaja de obsidiana recién tallada es literalmente el más afilado que los seres humanos han podido crear en toda su historia. No es una exageración retórica, es una medición física. El borde activo de una navaja de obsidiana tiene un grosor de entre 3 y 5 nanómetros, es decir, entre 3 y 5 millonésimas de milímetro.
Los mejores bisturís quirúrgicos de acero moderno tienen bordes de entre 20 y 50 nanómetros. La obsidiana supera al acero por un factor de 10. Algunos cirujanos contemporáneos en Estados Unidos y en Europa han experimentado con escalpelos de obsidiana para ciertos procedimientos de microcirugía ocular, precisamente porque la cicatrización del tejido es significativamente menor cuando el corte es más limpio. Dicho de otra manera, la tecnología que los mesoamericanos desarrollaron hace 3000 años sigue siendo, en ciertos contextos específicos, superior a lo que producimos hoy. Esto genera una pregunta incómoda que los arqueólogos han tardado en responder con honestidad. Si la obsidiana era tan superior al metal en muchas de sus aplicaciones, ¿por qué las civilizaciones del Viejo Mundo la abandonaron cuando descubrieron el bronce y el hierro? Mientras que Mesoamérica siguió perfeccionando sus técnicas de talla hasta niveles sin precedentes. El arqueólogo Kenneth Hirth, de la Universidad Estatal de Pensilvania, quien ha dedicado décadas al estudio de la economía de la lítica mesoamericana, sostiene que la respuesta tiene que ver con la abundancia. En Mesoamérica, los yacimientos volcánicos de obsidiana de alta calidad eran suficientemente accesibles y suficientemente productivos como para satisfacer prácticamente todas las necesidades de corte de millones de personas. La navaja de obsidiana no fue un sustituto pobre del metal, fue una solución óptima a un problema específico, y Mesoamérica la desarrolló con una sofisticación tecnológica que el resto del mundo tardó en apreciar. La técnica clave se llama talla por presión, y es precisamente ahí donde comienzan los problemas para los arqueólogos, porque durante mucho tiempo nadie entendía bien cómo funcionaba. En la mayor parte del mundo prehistórico, las herramientas de piedra se fabricaban por percusión. Se golpeaba una roca contra otra para desprender lascas. Es un método funcional, pero tosco. Las civilizaciones del Mediterráneo oriental, incluyendo las culturas del Neolítico en Anatolia, también usaron obsidiana, pero la trabajaron por percusión, lo que producía herramientas útiles pero irregulares. Lo que hicieron los artesanos mesoamericanos fue radicalmente diferente. Desarrollaron una técnica en la que el tallador no golpea el núcleo de obsidiana, sino que aplica una presión controlada y sostenida con una herramienta de hueso o de asta de venado sobre el borde del núcleo, desprendiendo navajas de una delgadez y una regularidad extraordinarias. El resultado es una hoja de entre 2 y 3 milímetros de grosor, con ambos bordes perfectamente paralelos, que puede producir docenas de cortes precisos antes de perder el filo. La dificultad técnica de este procedimiento es difícil de exagerar. Los arqueólogos y los estudiantes de arqueología experimental que han intentado replicarlo sin años de entrenamiento invariablemente fracasan. Zachary Hruby, investigador de la Universidad de Kentucky, que trabaja con materiales del período clásico maya, ha documentado que la tasa de error entre artesanos no especializados en la producción de navajas prismáticas es superior al 80%. Un solo golpe mal calculado, una fractura en el ángulo equivocado y el núcleo queda inservible. Alejandro Pastrana Cruz ha señalado que la talla teotihuacana es tan exigente que probablemente era más eficiente producir las preformas directamente en la Sierra de las Navajas, donde los artesanos podían seleccionar con precisión la calidad del material y terminar los objetos finales en los talleres de Teotihuacán. Es decir, existía una cadena de producción sofisticada con especialización geográfica, mucho antes de que ese concepto existiera en la teoría económica. Y aquí es donde la historia se complica de verdad, porque durante décadas el debate arqueológico sobre la obsidiana mesoamericana estuvo dominado por una pregunta aparentemente simple: ¿quién controlaba los yacimientos? La respuesta parecía obvia: las grandes civilizaciones. Naturalmente, primero Teotihuacán, luego los toltecas, luego los aztecas. Una secuencia de poder estatal ejerciendo control monopólico sobre el recurso más estratégico de toda Mesoamérica.
Era una narrativa elegante. Era también, en parte, incorrecta. Las excavaciones sistemáticas que el proyecto del INACH ha realizado en la Sierra de las Navajas desde 1981, con resultados ampliados en las temporadas de campo de 2021, 2022 y 2023, han revelado una complejidad que no encaja bien con la imagen de un Estado centralizado controlando la producción como un monopolio moderno. Es cierto que Teotihuacán, desde el año 150 a.C. hasta el colapso de la ciudad alrededor del año 550 de nuestra era, dominó la explotación del yacimiento y estableció una red de distribución que llegó hasta el corazón del territorio maya. Los análisis de composición química realizados mediante activación neutrónica en laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigaciones en Óptica de León, Guanajuato, permiten identificar con una precisión de más del 98% si un fragmento de obsidiana proviene de la Sierra de las Navajas o de cualquier otro yacimiento. Y los resultados muestran que en el punto álgido del poder teotihuacano, la obsidiana verde de Pachuca llegó a representar hasta el 40% de toda la obsidiana consumida en sitios tan alejados como Tikal. Pero lo que también revelan esas mismas excavaciones es que el control no era absoluto. En la Sierra de las Navajas, los investigadores han identificado zonas de explotación que no corresponden a los patrones de trabajo organizado estatalmente. Hay evidencias de minería independiente, de talladores que operaban en los márgenes del sistema, de comunidades locales que accedían al yacimiento por sus propios medios. El primer taller de navajas prismáticas identificado en toda Mesoamérica no estaba en una capital imperial. Estaba en San Lorenzo, el gran centro olmeca de Veracruz, alrededor del año 1200 a.C., y en Chalcatzingo, Morelos, entre los años 500 y 700 a.C. Los arqueólogos encontraron grandes basureros de desechos de talla que sugieren la existencia de talleres independientes sin evidencia directa de control élite. La obsidiana mesoamericana no fue simplemente un recurso estatal. Fue también un motor de economías populares, de artesanías domésticas, de redes de intercambio que operaban por debajo de los grandes poderes. Uno de los descubrimientos más perturbadores de los últimos años tiene que ver precisamente con esa escala doméstica. Los análisis de huellas de uso realizados por investigadores del proyecto de Calixtlahuaca, la ciudad azteca de Toluca estudiada por Michael Smith, de la Universidad Estatal de Arizona, y sus colaboradores, publicados en 2024, revelaron algo inesperado. En esa ciudad con más de 10.000 habitantes durante el periodo posclásico, entre los años 1130 y 1530 de nuestra era, no había evidencia de que ningún artesano especializado en la producción de navajas residiera dentro de la ciudad misma. Las navajas llegaban ya terminadas, desde algún lugar que todavía no hemos identificado con certeza. Lo que eso implica es que existían redes de distribución de navajas de obsidiana terminadas que funcionaban con una eficiencia logística comparable a la de cualquier cadena de suministro moderna. Alguien producía, alguien transportaba, alguien vendía. Y todo eso ocurría sin escritura fonética, sin moneda metálica, sin contratos escritos, sin Estado-nación. Hay una cifra que Pastrana Cruz cita con frecuencia y que vale la pena detenerse a considerar. Un artesano bien capacitado en la talla por presión podía producir, trabajando solo, el equivalente a las necesidades de corte anuales de hasta 1.000 hogares, 1.000 familias. Un solo maestro artesano. Esto explica por qué la metalurgia no desplazó a la obsidiana en Mesoamérica, de la misma manera en que lo hizo en el Viejo Mundo. No era ignorancia tecnológica. Era una ecuación económica perfectamente racional. El cobre y el bronce, que sí existían en Mesoamérica, eran materiales preciosos reservados para objetos suntuarios y de prestigio. La obsidiana era la tecnología de corte de uso cotidiano.
y era tan buena y tan abundante que no había razón económica para sustituirla. Cuando los conquistadores llegaron con sus espadas de acero, los guerreros mexicas tenían el macuahuitl, una espada de madera incrustada con navajas de obsidiana. Los cronistas españoles registraron, con mezcla de incredulidad y respeto, que esas armas podían decapitar a un caballo de un solo golpe. Lo que la ciencia moderna ha hecho con la obsidiana mesoamericana va más allá de explicar las herramientas. Ha redibujado el mapa de las relaciones humanas en el continente americano. Cada fragmento de obsidiana lleva consigo una firma geoquímica única, una combinación de elementos traza, principalmente bario, circonio, manganeso y rubidio, en proporciones que varían de manera predecible según el origen volcánico del material. Las técnicas de análisis por fluorescencia de rayos X y por activación neutrónica permiten a los investigadores leer esa firma con una precisión excepcional. Gary Feynman, del Museo Field de Historia Natural de Chicago, y sus colaboradores han utilizado esas técnicas para rastrear cambios en las redes de distribución de obsidiana a lo largo de 1500 años de historia mesoamericana. Sus resultados muestran que esas redes no eran estáticas. Se expandían y contraían en respuesta a cambios políticos, a migraciones, a colapsos de poder. Cuando Teotihuacán cae, la obsidiana verde de la Sierra de las Navajas no desaparece de los sitios mayas, simplemente llega por otras rutas. Alguien más llena el vacío. Esto nos lleva al hallazgo quizás más sorprendente de todos. Uno que los propios investigadores tardaron en aceptar, porque contradecía lo que creían saber. En Tamtoc, un sitio de la Huasteca Potosina, en el meandro del río Moctezuma, las excavaciones coordinadas por investigadores del INAH revelaron abundantes fragmentos de obsidiana verde y negra, cuyo análisis mediante el método PIXE, una técnica de física nuclear que bombardea la muestra con partículas cargadas para identificar sus elementos constitutivos, confirmó que provenían de la Sierra de las Navajas y del yacimiento de Mezquititlán Zacualtipán, en Hidalgo. El transporte de esa obsidiana hasta la Huasteca no podía haberse hecho por tierra de manera eficiente. Los datos hidrográficos y etnohistóricos del proyecto, publicados en la revista de arqueología del INAH, sugieren que existían rutas fluviales activas que conectaban la Sierra Hidalguense con la costa del Golfo de México, atravesando la Sierra Madre Oriental. Rutas de comercio acuático que nadie había cartografiado antes. Una infraestructura de intercambio continental que funcionó durante más de 1500 años. Y aquí es donde la historia de la obsidiana mesoamericana deja de ser simplemente una historia de piedras y herramientas para convertirse en algo más profundo. Porque lo que esas rutas, esos talleres, esas cadenas de distribución revelan no es solamente eficiencia tecnológica, es una forma de organización humana que los arqueólogos todavía están aprendiendo a entender correctamente. Alejandro Pastrana ha dicho en varias ocasiones que Mesoamérica fue algo así como la meca de la obsidiana. Ninguna otra región del mundo explotó, trabajó, distribuyó y utilizó este material durante tanto tiempo y con tanta intensidad. Las grandes civilizaciones del Mediterráneo, Mesopotamia, Egipto, Grecia, cuando descubrieron los metales, relegaron la obsidiana al estatus de material semiprecioso. En Mesoamérica, siguió siendo la columna vertebral tecnológica de civilizaciones que construyeron ciudades de 200,000 habitantes, sistemas astronómicos de precisión extraordinaria, arquitectura monumental sin parangón en el hemisferio occidental, todo ello sostenido, en buena medida, por esa piedra negra y verde que brilla en el suelo de una sierra de Hidalgo. Lo que las investigaciones más recientes han demostrado es que esa historia no terminó con la conquista. Pastrana Cruz y sus colaboradores han documentado que la explotación de la Sierra de las Navajas continuó durante la primera mitad del siglo XVII, bien entrado el período colonial. El INAH ha declarado el Cerro de las Navajas como geositio del Geoparque de la Comarca Geológica Minera, reconocido por la UNESCO.
en parte para protegerlo del saqueo sistemático de obsidiana que todavía ocurre en la región. Porque la piedra sigue siendo codiciada. Artesanos contemporáneos en los pueblos cercanos todavía la trabajan. En registros de la Inquisición española del siglo XVII y XVIII hay menciones a su uso en rituales que la Iglesia consideraba brujería. La obsidiana nunca dejó del todo de ser sagrada. Hay algo en eso que merece una última reflexión. Tendemos a pensar en la historia de la tecnología como una línea que avanza hacia adelante. Piedra, bronce, hierro, acero, silicio. Una progresión inevitable hacia materiales más duros, más versátiles, más modernos. La obsidiana mesoamericana no encaja en ese esquema. Es una tecnología que alcanzó su punto máximo de sofisticación hace 2000 años, que fue perfeccionada durante milenios por comunidades de artesanos, cuyo conocimiento se transmitía por tradición oral y por práctica directa, y que en algunas aplicaciones específicas todavía no ha sido superada. Los cirujanos que experimentan con escalpelos de obsidiana en el siglo XXI están, sin saberlo, completando un ciclo que comenzó en las manos de un artesano anónimo en la Sierra de las Navajas hace 3000 años. Algunas soluciones son tan perfectas que el tiempo no las mejora. Solo las olvida por un rato. Y entonces las redescubre, sorprendido, como si fueran nuevas.